Hablaremos en este capítulo sobre Sandro Botticelli, un artista italiano nacido entre los años de 1444 o 46. Aún no hay un consenso definido acerca del año exacto de su nacimiento, fallecido en el año de 1510, en Florencia. Realmente se llamaba Alessandro di Mariano di Vanni Filippeppi. Botticelli fue un sobrenombre con el que se le conoció a este artista florentino. Y nos trae en esta ocasión La Adoración de los Magos, una pintura realizada sobre madera al temple en el año de 1467. En donde podemos observar cómo este aprendiz de Filippo Lippi, uno de los artistas más destacados de ese renacimiento temprano, realiza contornos muy delicados, con una expresividad bastante marcada, y es justamente en las posturas de los distintos personajes, en los contrastes de luces y sombras, y en la delicada ejecución de los distintos cuerpos humanos, de las distintas carnaciones, y también de los fondos contrastados con esas escenas llenas de personas sumamente pobladas, y sobre todo teniendo en cuenta la calidad del material con el que trabajaba. Podemos notar una maestría temprana en un Alessandro Botticelli o Sandro Botticelli. Una de sus tantas vírgenes o madonas, Madonna y el Niño, una pintura realizada al temple sobre madera en el año de 1470. Recordemos pues que el temple es una técnica que usa clara de huevo con tierras minerales. Esta clara de huevo funcionaba como aglutinante de las tierras que se extraen justamente pigmentadas de distintas zonas geológicas, todo esto para realizar una mezcla adecuada y poderlas aplicar sobre la tabla, sobre la madera. Muchas de las obras, la mayoría de las obras de Alessandro Botticelli fueron realizadas al temple, a la técnica del temple, sobre tabla, sobre madera. Podemos observar en ocasiones cierta desproporción, si se quiere, en el uso de la figura humana, pero sin duda también podemos notar una magistral ejecución del temple, ya que es una técnica bastante difícil, pero que estos artistas del primer renacimiento supieron aprovechar y supieron explorar de una manera muy interesante, sobre todo las carnaciones y los contornos de las figuras humanas, algo bastante difícil de lograr en una técnica como esta. Nos encontramos con el retrato de Giuliano de Médicis, una tabla realizada cerca de 1478 al temple, en la que se representa a uno de los miembros de la familia Médicis con un gesto bastante fuerte y sombrío, mirando hacia abajo, representado en un espacio bastante estrecho, con una ventana que se abre al fondo y una pequeña tórtola que se posa sobre una rama seca. Todo esto representando la muerte de Giuliano de Médicis, que fue asesinado por miembros de la familia Pazzi, una familia rival a los Medici. Claro que otros expertos afirman que este gesto de Giuliano expresa su dolor y su tristeza por la muerte de uno de sus amores platónicos. Se trata de Simonetta Vespucci, una joven que fuera su amor platónico. De este cuadro hay varias versiones, se conocen alrededor de 4 versiones, incluyendo esta que se encuentra en Washington, atribuidas a Sandro Botticelli. Estamos ante la primavera.
una pintura de 1478. Fue un encargo para la casa de Lorenzo de Médicis. En Florencia. Podemos observar pues que se trata de una de las prácticas más comunes de Sandro Botticelli, que fue la mezcla de temas paganos con temas religiosos. Con temas paganos nos referimos a la representación de ciertos mitos que se relacionaban con todo ese mundo de Roma y de Grecia, toda esa mitología greco-romana. Empezaremos por comprender el contexto para una escena tan compleja y llena de figuras humanas, y es simplemente el contexto vegetal, el fondo de árboles que de algún modo enmarca de una manera bastante simple una escena que cuenta distintas historias a la vez. Identificamos entonces a Venus, la diosa del amor. A la derecha vemos a Céfiro, uno de los vientos que atrapa a la ninfa Cloris. Y esta, al ser tocada por Céfiro, empieza a botar flores por la boca para convertirse en la diosa Flora, o la diosa de la vegetación y de las flores. Acá las tres gracias que en su orden podemos observar que se trata de Cástitas de espalda, Pulcritudo en la derecha, y en la izquierda Voluptas. Finalmente, Cupido, quien lanza una de sus flechas justamente a la ninfa que se encuentra en el centro, a Cástitas. Recordemos que las tres gracias son las ayudantes o las sirvientas de Venus. Y a la izquierda, por último, se encuentra el dios Mercurio. Mercurio es el mensajero de los dioses y representa en este cuadro la conexión entre la tierra y el cielo. De alguna manera se narra en esta primavera de Botticelli la idea del amor platónico, ya que comienza con un amor terrenal representado por la atracción de Céfiro hacia la ninfa Cloris, y se desenlaza con aquella mirada que lanza una de las ninfas a Mercurio, una mirada idealizada o contemplativa, idea principal de ese amor platónico, un amor espiritual y contemplativo. Este es el nacimiento de Venus. Una pintura realizada en 1485 y que nos muestra a la diosa del amor Venus llegando a una de las islas que se le ha atribuido en la mitología grecorromana a esta diosa del amor. Puede ser Citerea. Hay un par más que se le atribuye, pero generalmente se le atribuye esta isla Citerea a Venus, que llega en una concha justamente arrastrada por el soplo de Céfiro y de su amante Cloris. Vienen regando toda una serie de flores al paso de la diosa, y justamente Flora, la diosa de las flores y de la vegetación, la recibe con una manta perfectamente decorada, así como su vestido lleno de tocados de flores y de detalles bastante minuciosos que recuerdan también a la pintura flamenca, posiblemente de Jan van Eyck.
Podemos observar pues una composición bastante inteligente y muy bien preparada. Como era tradición, el fondo no fue simplemente resuelto con vegetación, sino que muy inteligentemente Botticelli nos genera una cantidad de líneas compositivas muy interesantes, como lo son la línea del horizonte, las líneas que componen el cuerpo de Venus, una línea curva bastante interesante, por supuesto las verticales que proponen los árboles de acá al fondo, también la línea curva de la manta y la diagonal que está proponiendo la diosa Flora, así como las diagonales que proponen Céfiro y Cloris. El retrato de Dante Alighieri. El retrato de Dante es una de las imágenes más recordadas de Sandro Botticelli, ya que se trata de uno de los escritores más famosos y reconocidos de esa transición entre el medioevo y el Renacimiento. Esta es una pintura realizada en el año de 1495 y recordemos que una de las obras más importantes y afamadas de Dante Alighieri es la Divina Comedia. Por último encontramos la historia de Lucrecia, una pintura cerca del año 1504. Recordemos que por algunos cambios políticos en Florencia, hacia el año 1497, el gobierno de la ciudad hace una hoguera muy importante, en donde son quemadas varias pinturas de Botticelli y toda una serie de elementos que se relacionaban con los Medici. Un acontecimiento en el cual se perdieron manuscritos y obras de arte muy importantes que se relacionaban con esta familia de mecenas. Cuenta el mito que Lucrecia, esposa de Colatino, luego de haber sido violada por Sexto, el hijo de Tarquino el Soberbio, se suicidó con un puñal. Aquí podemos ver a Lucrecia postrada como una heroína en el centro de la composición, y esta justamente fue la razón que provocó la revuelta que llevó a la caída de la monarquía en Roma. Ya podemos ver una perspectiva mucho más elaborada, en donde se siguen los cánones justamente del punto de fuga y de todos los conceptos de representación arquitectónica y espacial que fueron tan fuertes ya entrado el Renacimiento. Espero hayan disfrutado de este recorrido por la obra de Sandro Botticelli, uno de los pintores más importantes del Renacimiento italiano.